El sol apenas despuntaba cuando colgaron a la muchacha en la plaza. No fue una ejecución oficial, ni un castigo ordenado por juez alguno. Fue decisión del tendero, del herrero, de los que nunca habían sentido hambre, pero sabían castigarla. Dijeron que había robado un pedazo de pan, y eso bastó. La amarraron de pies, la alzaron del poste frente a la iglesia y la dejaron allí, con la falda rota, el cabello cayendo como una soga suelta, la sangre subiéndole al rostro y los ojos cerrados, no por miedo, sino por vergüenza. Nadie preguntó su nombre, nadie quiso saber de dónde venía, solo que apareció en el pueblo 2 días antes, descalza, sucia, con una mirada de animal que ha sido perseguido demasiado tiempo. El cura no intervino, el sheriff fingió no ver, y los niños la miraban como se mira una marioneta, con asombro cruel. A su lado, un caballo relinchó. Era un animal mestizo, color arena, con las patas fuertes y el lomo ancho. Nadie lo conocía, nadie recordaba haberlo visto antes. Estaba amarrado a un poste junto al mercado, pero se agitaba con una furia que parecía humana. Tironeaba de la cuerda, pateaba el suelo, bufaba hacia la muchacha colgada. Al principio, pensaron que era coincidencia, pero cuando intentaron alejarlo, se negó. Tiraba hacia ella, se acercaba lo más que podía, y cuando el sol ya estaba alto, se echó en el polvo, justo debajo del cuerpo suspendido de la joven. Nadie supo qué hacer. La gente empezó a murmurar. Una mujer dijo que había visto ese mismo caballo en sueños. Otro juró que los ojos del animal brillaban como los del esposo muerto de la chica, un apache que había desaparecido en la frontera. Pero nadie se atrevió a tocar al caballo, y nadie se atrevió a bajarla, porque ya no parecía una ladrona, parecía un altar viviente. La muchacha no se quejaba, pero una lágrima descendía desde su frente hasta su mejilla invertida, como si la tristeza hubiera olvidado la dirección del mundo. El pan robado ya ni existía, pero la rabia, sí. Y también el caballo, que, sin moverse, la vigilaba, como si esperara una señal, una palabra, una rendición. Y fue en ese silencio justo antes de que el pueblo empezara a retirarse, que alguien entre los presentes murmuró: tal vez, solo tal vez, ese caballo sabe algo que nosotros no. El segundo día comenzó con el crujido de madera. La cuerda seguía firme, y el cuerpo de la muchacha, aunque exhausto, no había cedido. El pueblo había decidido ignorarla. Ya bajará sola, decían algunos, o se morirá sin hacer ruido, murmuraban otros. Pero el caballo seguía allí, no se movía, no comía, no aceptaba agua, solo permanecía echado, con los ojos clavados en ella. Lo habían intentado arrastrar con cuerdas, golpear con palos, incluso disparar al aire. Nada. Cada intento de alejarlo lo volvía más fiero. Y cuanto más insistían, más se preguntaba la gente qué lo ataba realmente. Un niño se acercó al animal. Tenía la piel oscura y los ojos grandes. No hablaba mucho, pero susurraba cosas que los demás no entendían. Al tocar al caballo, éste bajó la cabeza. Luego, el niño miró a la mujer colgada de cabeza y dijo: ella no robó. Solo tomó lo que le pertenecía. Nadie le creyó. Era hijo de una mujer que limpiaba letrinas. Su voz no pesaba, pero lo que dijo se quedó flotando. Al anochecer, la muchacha seguía colgada. No hablaba, no gritaba, solo respiraba con lentitud. Alguien pensó en bajarla. Otro dijo que ya era tarde. Y entre ese debate de culpas, el caballo se levantó. Nadie entendió cómo, pero logró romper la cuerda que lo amarraba. Caminó hacia ella, paso a paso, hasta pararse justo debajo del cuerpo suspendido. La rozó con el hocico, suave, como si la reconociera, y entonces relinchó tan fuerte que las ventanas vibraron. El sheriff salió con el rifle. «Basta ya con esta farsa», gritó. «Es una ladrona, no una santa», y apuntó al caballo. Pero antes de que pudiera disparar, un disparo diferente resonó desde el fondo de la calle. Nadie supo quién disparó. Solo que la bala no dio en el caballo.
sino en el poste. La madera se astilló, la cuerda cedió, y el cuerpo de la joven cayó sobre el lomo del animal, como si el destino hubiera esperado ese momento exacto. El caballo no se inmutó, solo comenzó a caminar, con ella sobre el lomo, tambaleante pero viva, y el pueblo, silencioso, se hizo a un lado. Nadie intentó detenerlos, nadie preguntó nada. El niño que había hablado se acercó al paso del animal y dijo en voz alta: «Ese caballo no es suyo, es de su esposo, y ella nunca estuvo sola». A partir de ese día, ya no se habló de la ladrona, se habló de la mujer que fue colgada y del animal que se negó a irse sin ella. El caballo caminó hasta perderse entre los matorrales del oeste, llevando sobre el lomo a la mujer medio inconsciente, con el cabello enmarañado y las manos aún amoratadas por las ataduras. Nadie se atrevió a seguirlo. El pueblo, acostumbrado a ser juez y verdugo, no supo cómo enfrentar la vergüenza cuando el castigo fue deshecho por un animal. Esa noche, nadie durmió tranquilo. Y al amanecer, la plaza estaba vacía por primera vez en semanas. Mientras tanto, el caballo avanzaba con paso firme, como si conociera el camino de memoria. Llegaron a un claro donde la hierba era más alta y el silencio más hondo. Allí, bajo un árbol, el animal se detuvo, se arrodilló con lentitud y dejó caer el cuerpo de la mujer sobre la tierra blanda. Ella abrió los ojos apenas. El cielo giraba. No sabía si estaba viva o si su esposo finalmente había venido por ella desde el otro lado. Pero entonces sintió el hocico del caballo contra su mejilla. Calor, pulso, vida. Trató de sentarse, pero el cuerpo no le respondía del todo. Solo pudo girarse de lado y soltar un quejido seco. El caballo se alejó unos pasos y regresó con algo en la boca. Un costal pequeño con un pedazo de tela cosido torpemente. Ella lo reconoció. Era suyo. Lo había bordado cuando aún vivía con Koa, su esposo, antes de que él partiera a buscar justicia por su pueblo y no regresara. ¿Cómo había llegado eso al caballo? ¿Cómo podía estar aquí ahora? La mente de la mujer giraba entre fiebre y recuerdo. Pero el cuerpo comenzaba a despertar. Bebió de un charco cercano, comió algunas bayas del arbusto y se recostó junto al animal. No sabía su nombre, no sabía si realmente había pertenecido a Koa o si el mundo, por una vez, había decidido entregarle algo que no merecía. Pero en ese instante le creyó. Le creyó al caballo y se creyó a sí misma. Pasaron 2 días en ese claro. Ella sanó poco a poco. El caballo no la abandonó ni una hora. En el tercer amanecer, cuando el viento soplaba más caliente, escuchó ramas romperse. Se levantó despacio, apoyada en el árbol. Frente a ella, un hombre joven apareció entre las sombras. No era un forastero, era Lakota, y la miró como si la reconociera de historias antiguas. «Mi padre fue Koa», dijo, «y ese caballo era suyo». La mujer dejó caer el costal. Las piernas le temblaron, porque sin buscarlo, había sido encontrada por su pasado, en forma de sangre y de memoria. La mujer no respondió de inmediato. El cuerpo aún le dolía, pero ahora era el alma la que tambaleaba. Miró al joven Lakota que decía ser hijo de Koa y buscó en sus ojos una mentira, una trampa, algo que deshiciera el milagro que se insinuaba frente a ella. Pero no lo encontró. Solo verdad. Su rostro tenía las líneas suaves de su padre, la nariz ancha, la expresión seria pero no dura. «¿Cómo sabes quién soy?», logró murmurar. «Mi madre hablaba de ti. Koa nunca dejó de buscarte. Incluso cuando el consejo le pidió que renunciara a tu nombre, él siguió dejando señales. Y cuando no volvió, algunos pensamos que lo habían matado, otros creímos que se convirtió en algo más». La mujer, aún sin decir su nombre, sintió que algo en su interior se quebraba sin dolor. «¿Y el caballo?». El joven asintió. «Era de Koa, se llamaba Piedra. Lo cuidé hasta que un día desapareció. Solo se fue. Y ahora lo encuentro aquí, contigo. Eso no es casualidad». Se sentaron junto al árbol. El caballo, fiel como una estatua viva, se acostó a su lado.
El joven le ofreció un pedazo de carne seca y una manta. «Puedes venir conmigo. No tienes que volver al pueblo». «No tengo a dónde volver», dijo ella. «Allí solo soy una ladrona colgada. Aquí, al menos, soy una herida que aún respira». Él la miró largo rato. «¿Sabes que llevas el rostro de quien sobrevivió más de una vez?» Ella sonrió con la comisura apenas. «He sobrevivido, sí, pero esta vez no quiero hacerlo sola». Y fue así como partieron juntos al día siguiente. Cabalgaban lento. El joven iba a pie, y ella montaba a piedra. A medida que avanzaban hacia el norte, el paisaje se volvía más familiar. Los sauces, el aroma a salvia, los senderos de piedra. Era tierra de los suyos. Pero también era tierra donde muchos no la querían. El recuerdo de haber amado a un apache, y luego haber quedado sola, marcada, olvidada. Era difícil de lavar. Aún así, avanzaban. En el camino, se cruzaron con 2 jinetes Lakota. Al verlos, los hombres se detuvieron y alzaron el mentón. Reconocieron a Piedra. Luego la miraron a ella, sorprendidos, tal vez confundidos. Uno murmuró: «Esa es la mujer que colgaron». Pero no con burla, con reverencia. Como quien descubre que los mitos también tienen cuerpo. Y la mujer, al escuchar eso, no bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo, la sostuvo firme, porque ya no era la ladrona, era la sobreviviente, y llevaba en la espalda, no una culpa, sino una historia que nadie más podía contar. Se acercó, y le tocó la mejilla derecha, justo donde aún quedaban las marcas del cordel que la colgó. «Dicen que fuiste colgada como ladrona», dijo. «Lo fui, según los que nunca sintieron hambre». «Y el caballo te eligió», añadió la anciana, señalando a Piedra, que se había echado junto al fuego como si fuera parte del lugar. «Él nunca se queda donde no hay verdad». La mujer bajó los ojos. «No soy santa, ni valiente, solo me negué a morir». La anciana asintió. «Eso basta». Esa noche, bajo la manta de piel y el aroma del tabaco dulce, escuchó canciones que hablaban de mujeres perdidas y caballos que cruzaban mundos para encontrarlas. No preguntó si cantaban sobre ella. Lo supo. Pero al amanecer, cuando pensó en quedarse, el joven se le acercó y le habló con una voz que no usaba con los demás. «Pueden darte un lugar aquí, pero no lo harán todos. Muchos piensan que traicionaste tu sangre». «¿Y tú?», preguntó ella. Él dudó. «Yo pienso que eres una rama que no se quebró, solo creció torcida hacia la luz». La frase la desarmó. Le recordó cómo Koa hablaba en metáforas, cómo todo en él parecía venir de la tierra y regresar a ella. «No puedo quedarme aquí como si todo estuviera bien», dijo ella. «Pero tampoco puedo regresar al pueblo donde me colgaron como si no valiera nada». El joven miró al horizonte. «Entonces crea tu propio espacio, uno donde ni los tuyos ni los suyos decidan quién eres». Y fue así como al tercer día partieron hacia el este, más allá de los límites marcados en mapas. Construyeron un refugio en una hondonada, cerca del arroyo. Piedra dormía cerca. El joven cazaba, ella sembraba. No eran familia de sangre, pero sí de herida. Y en ese equilibrio extraño empezaron a recibir a otros. Una mujer con un hijo mestizo, un anciano sin tribu, un niño que nadie reclamaba. Y así, en tierra de nadie, nació un espacio donde no se preguntaban nombres. Solo se ofrecían historias. Y la de ella, la colgada, la llamada ladrona, era la que abría el fuego cada noche. Caminaron 2 días más hasta llegar al límite del río Honga, donde los cedros caían sobre el agua como viejas ancianas susurrando secretos. Allí, en una curva protegida por rocas y silencio, el joven la condujo a un pequeño asentamiento. Apenas 3 tiendas, un fuego humeante y una anciana de rostro curtido que la observó sin pestañear. «Ella fue la esposa de Koa», anunció el joven. La anciana, sin decir palabra, se levantó con lentitud. El refugio comenzó como un claro con barro y madera suelta. Pero en menos de un mes, tenía un techo sólido, un pozo poco profundo,
y un círculo de piedras donde ardía el fuego cada noche. Ella, que nunca había construido nada con sus manos, tejía cestas, reparaba mantas, recogía hierbas y enseñaba a otras mujeres a hacer lo mismo. El joven Lakota, cuyo nombre era Sayan, se ocupaba de cazar y cuidar los animales que llegaban solos, como si supieran que allí no serían golpeados ni usados. Piedra, el caballo, se convirtió en leyenda viviente. Algunos juraban que entendía las oraciones, otros que era el espíritu de Koa vuelto carne. Pero ella, la mujer que una vez colgaron de cabeza, simplemente le hablaba en voz baja cuando todos dormían. «Gracias por no marcharte», le decía. «Gracias por recordarme quién fui y quién puedo ser». Un día, mientras recolectaba agua del arroyo, vio llegar a una joven con el rostro cubierto y una criatura en brazos. No hablaba español ni lakota, pero el llanto en sus ojos era universal. La mujer la abrazó sin hacer preguntas y le dio lugar. Esa noche, el fuego se encendió para contar otra historia. Cada recién llegado compartía la suya. Nadie interrumpía, nadie juzgaba. Y cuando llegó su turno, ella no repitió el dolor como si fuera un castigo. Lo narró como quien ofrece una lección. Me colgaron de cabeza frente a una iglesia. Dijeron que robé pan. Tal vez lo hice, pero robé para no morir. Y cuando me creyeron sola, un caballo se negó a avanzar sin mí. Así supe que valía más de lo que el mundo decía. Algunos lloraron. Otros se arrodillaron a besarle la mano. Pero ella no quería reverencia. Solo quería memoria. Que nadie más fuera colgado en silencio. Que nadie más creyera que el hambre es culpa. Una tarde llegaron 3 jinetes del pueblo. Iban armados. Buscaban a un niño que había escapado. Lo reconocieron, pero también la vieron a ella, la misma que pensaban muerta. «Tú», murmuró uno, «tú colgaste como un trapo. ¿Cómo sigues viva?» Ella se acercó despacio, no con rabia, con certeza, porque me salvaron los que no hablan. Y me creí cuando nadie más lo hizo. Los jinetes no atacaron. El caballo piedra se interpuso, y aunque no dijo palabra, su mirada bastó. Los hombres se marcharon. Y esa noche, en el fuego, la mujer dijo algo nuevo. «No vine a vengarme. Vine a fundar un lugar donde las cicatrices no den vergüenza, den pertenencia». La estación de los vientos trajo consigo más viajeros, algunos por accidente, otros por desesperación. El refugio, que ni siquiera tenía nombre, empezó a ser conocido como la Tierra de los Nadie. No era un asentamiento oficial, ni una aldea con jefes, ni una misión religiosa. Era otra cosa, un espacio suspendido entre lo que la gente había perdido y lo que aún podían sembrar. Cada persona nueva traía heridas, y cada herida encontraba espejo en la historia de la mujer, que una vez fue colgada de cabeza y devuelta a la vida por un caballo. Un día llegó una mujer blanca con los ojos verdes llenos de miedo. Dijo que su esposo había intentado corregirla con golpes y que cuando huyó, los suyos la acusaron de loca. Al verla, la mujer apache no dudó. La abrazó con una sola frase: «Aquí nadie te toca sin permiso». La frase se volvió lema. La pintaron con barro en la entrada del claro. Algunos llegaron solo para leerla, otros se quedaron para aprenderla. Piedra seguía ahí, viejo ya, pero con la mirada más firme que nunca. Cuando dormía, lo hacía cerca de ella, como un guardián que no necesitaba muros, pero no todo era paz. El joven Lakota, Sayan, comenzó a inquietarse. «No somos invisibles», dijo una noche junto al fuego. «Si esto crece más, alguien vendrá a quererlo o destruirlo». Ella sabía que tenía razón. No eran una utopía, eran una excepción que incomodaba. Y sin embargo, no quería detenerse. «No le tengo miedo a que nos vean. Le tengo miedo a que nadie recuerde por qué empezamos». Un niño huérfano se sentó a su lado. «¿Por qué empezaste tú?» Ella lo miró. «Porque me negué a aceptar que el mundo era solo de los fuertes».
En los días siguientes, comenzaron a enterrar cosas, no muertos, sino recuerdos. Una trenza cortada, una carta nunca enviada, un trozo de ropa quemada. Era su forma de soltar, de hacer espacio. Ella enterró la cuerda con la que la colgaron. No por odio, por cierre. Y sobre esa tierra, plantó un arbusto de flores amarillas. Para que mi vergüenza florezca en algo útil, dijo. Los demás hicieron lo mismo. Fue un acto simple. Pero cuando la lluvia cayó esa noche, ligera y limpia, todos supieron que algo se había bendecido. Porque en la tierra de los nadie, ya no se pedía permiso para existir. Se respiraba sin miedo. Y ella, la mujer que alguna vez colgó como castigo, ahora caminaba erguida entre árboles nuevos, como quien ha fundado no un refugio, sino una forma distinta de vivir. Fue una tarde de cielo inmóvil cuando apareció un rostro conocido. La mujer estaba moliendo maíz con las manos cubiertas de ceniza cuando lo vio llegar. Era el juez del pueblo que había autorizado su castigo informal, el mismo que se mantuvo en silencio mientras ella colgaba como un bulto en la plaza. Venía solo, a caballo, pero sin armas visibles. Al detenerse frente al círculo de piedras, desmontó con torpeza y levantó las manos. «No vengo a arrestar a nadie», dijo, mirando a los lados, consciente de que decenas de ojos lo observaban. «Solo vengo a ver con mis propios ojos si lo que dicen es cierto». Ella se levantó despacio. El maíz siguió cayendo del cuenco. El juez la reconoció. Su mirada se ensombreció. «Yo», comenzó a decir, pero se detuvo. «¿Qué quieres ver?», preguntó ella con voz firme, sin odio. «Dicen que aquí vive la mujer que se salvó de la soga, porque un caballo se negó a moverse, que fundó un lugar donde nadie pregunta el pasado y todos tienen lugar. Y no puedes creerlo sin venir a verlo. En mi mundo eso es imposible». Ella se acercó, no con miedo, con la certeza de quien ha enterrado su propia vergüenza. «Este lugar no es para que lo creas, es para que lo dejes en paz». El juez bajó la mirada. «No sé si estoy aquí como hombre o como prueba. Tal vez seas ambas cosas. ¿Y tú? ¿Me perdonas?». Ella lo observó. «Yo no me cuelgo del pasado, juez. Lo planté y ahora florece». Un grupo de mujeres se acercó, incluyendo la blanca de ojos verdes, el niño sin padres y el joven Lakota. No venían con armas, venían con presencia. El juez los miró, uno por uno, y algo en su rostro cambió. Tal vez el reconocimiento de un país que no sabía que existía. Tal vez el remordimiento de haberlo negado. «¿Puedo dejar algo?», preguntó. Ella dudó, pero asintió. El juez sacó de su bolsillo una placa vieja, gastada, y la enterró a los pies del arbusto de flores amarillas. «Eso ya no representa lo que yo creía». Nadie aplaudió. Nadie lloró. Solo se hizo silencio. Y ese silencio bastó. Cuando el juez se fue, piedra relinchó bajo la sombra del sauce. La mujer volvió a su maíz. La vida seguía. Y la tierra de los nadie sumaba un símbolo más. El de quien, alguna vez culpable, había sido lo bastante humano para no pedir perdón, sino ofrecer rendición. Preguntó el menor. Ella asintió con una sonrisa que aún dolía. ¿Y que antes eras una ladrona?, preguntó otro. Su respuesta tardó un poco. Sí, robé pan, pero ahora siembro alimento. El mayor la miró con ojos grandes. Entonces, ¿se puede cambiar? Ella no respondió con palabras. Le tendió una rebanada de pan recién horneado, tibio aún. Y en ese gesto, el niño entendió. Esa noche, Sayan, el joven Lakota, se le acercó mientras ella vigilaba el fuego. «Cada vez llegan más», dijo él, «y tú los recibes sin miedo». Ella sopló suavemente sobre las brasas. «No tengo miedo de los rotos, Sayan. Tengo miedo de que el mundo olvide que pueden curarse». Él la observó largo rato. «¿Y tú? ¿Ya sanaste?». Ella pensó en la cuerda, en la plaza, en el juez, en piedra.
Pensó en el silencio que le dejaron colgado como identidad. Estoy aprendiendo a vivir sin colgarme de lo que me hicieron. Eso suena a libertad. Suena a posibilidad. Justo entonces, una mujer gritó desde el borde del claro. Una niña había desaparecido. Todos se pusieron en marcha con antorchas. La buscaron entre los arbustos, junto al arroyo, entre las tiendas. Y fue Piedra quien la encontró. La niña estaba dormida bajo un árbol, abrazando un pañuelo con las iniciales de la mujer apache. Dijo que quería soñar contigo, explicó su madre. La mujer acarició la frente de la niña. Entonces, la soñaremos juntas. Y al alzarla en brazos, se sintió más ligera. No porque la carga fuera pequeña, sino porque ya no estaba sola para cargarla. El dolor que una vez la colgó, ahora era raíz. Y de esa raíz brotaban ramas nuevas, con nombres, voces y futuros propios. Las lluvias de otoño trajeron barro, y con él, semillas. La tierra alrededor del refugio comenzó a dar frutos con una generosidad que desmentía su historia. Había tomates, raíces dulces, calabazas, hasta girasoles que parecían girar hacia los cantos del fuego nocturno. La mujer, que una vez mendigó pan, ahora distribuía alimento con las manos firmes de quien conoce el valor del hambre. Una mañana, mientras cortaba hierbas para té, vio llegar una carreta vieja tirada por 2 mulas cojas. Dentro, venía una madre con 3 hijos. Nadie hablaba. Solo los ojos lo decían todo. Exilio, golpes, abandono. Como siempre, nadie preguntó. Se les dio agua, ropa, sombra. Y en la noche, cuando la mujer apache se sentó junto al fuego, los niños la miraron como si fuera una figura de cuento. ¿Es cierto que un caballo te salvó? Al llegar la primavera, el claro que una vez fue un escondite se había convertido en un mapa vivo de nuevas vidas. Las tiendas eran ahora casas de barro y ramas. El círculo de fuego se rodeaba de bancos tallados a mano, y el arbusto de flores amarillas, plantado sobre la cuerda enterrada, se había vuelto un altar discreto donde los recién llegados dejaban pequeños objetos de dolor que ya no necesitaban cargar. La mujer apache despertaba cada mañana antes que el sol. Caminaba descalza hasta el borde del arroyo, se lavaba el rostro y murmuraba una oración que nadie más conocía, pero que Piedra parecía entender. El caballo, viejo ya, caminaba lento, pero aún seguía sus pasos como una sombra leal. Una mañana, al volver del agua, encontró una escena que la dejó sin aliento. Frente a la entrada del refugio, 2 figuras esperaban. Una mujer blanca, vestida con sobriedad, y un joven delgado, de cabello claro y rostro inquieto. ¿Eres tú la que fue colgada?, preguntó la mujer, sin dureza. Sí, respondió ella sin bajar la vista. La visitante se arrodilló. Mi hijo fue quien te amarró esa vez. Él ya no vive. Murió en una redada años después. Yo vengo porque quiero pedir que mi nieto crezca en un lugar que no repita errores. La mujer apache miró al muchacho. Tenía los ojos del pueblo que la colgó, pero también la ternura de quien aún no ha sido enseñado a odiar. Lo llamó con la mano. El joven dudó, luego caminó hacia ella. ¿Te duele verme?, preguntó. Solo si crees que no puedes ser mejor que los tuyos, respondió ella. Lo abrazó sin prisa, y en ese abrazo rompió la última cadena que quedaba. Esa noche, en el círculo del fuego, por primera vez no contó su historia. Dejó que otros lo hicieran. Escuchó su vida contada por la mujer de ojos verdes, por el niño que había preguntado si se podía cambiar, por Sayan, que simplemente dijo, ella nos enseñó que nadie cuelga para siempre. Piedra descansaba cerca. Sus ojos brillaban con fuego ajeno. Al amanecer siguiente, no despertó. Había muerto en silencio, bajo el arbusto de flores amarillas. La mujer no lloró. Lo acarició con gratitud, y lo enterraron donde una vez ella plantó el olvido. Sobre su tumba colocaron una piedra tallada. Aquí descansa el que esperó de pie hasta que la dignidad caminara sola. Y desde ese día, cada vez que alguien nuevo llegaba, no preguntaban su pasado. Solo lo llevaban ante esa piedra y decían,
Aquí comenzó la parte donde elegimos vivir, sin miedo. Por favor, dale like, comparte y suscríbete para más historias que tocan el corazón en Cuentos del Oeste. Si hubieras estado en ese momento, frente a su llegada inesperada, ¿habrías abierto la puerta? Comparte en los comentarios.